Las neoplasias linfoides son una patología propia de los varones de edad media. En este caso, el 85% se trata de linfoma no Hodgkin de células B. El más frecuente es el linfoma difuso de células grandes y el segundo más frecuente el linfoma folicular. Sin embargo, en la infancia predominan los linfomas T. En concreto, el linfoma linfoblástico T, recordarlo como masa mediastínica, y el linfoma de Burkitt, a recordar como masa abdominal. Si la célula linfoide patológica nace de la médula ósea, denominaremos leucemia. Sin embargo, si la célula patológica nace en otros órganos distintos de la médula ósea, hablaremos de linfoma, ya sea linfoma ganglionar si se origina en los propios ganglios linfáticos o linfoma extraganglionar. El más frecuente el gastrointestinal y a continuación el cutáneo. Por lo tanto, la fisiopatología de la leucemia radica en la existencia de un clon patológico en médula ósea. Si este clon no tiene maduración, hablaremos de leucemia aguda linfoblástica, con una gran tendencia a infiltrar el sistema nervioso central. Por el contrario, si existen células clonales con maduración positiva, hablaremos de leucemia linfática crónica. En sangre periférica veremos un porcentaje variable de células malignas en la leucemia aguda linfoblástica, que recordar que puede variar desde el 100% hasta el 0%, hablándose entonces de leucemia aleucémica. Sin embargo, en la leucemia linfática crónica se verá una intensa linfocitosis en sangre periférica y ningún blasto. En ambos casos se pueden ver infiltración de tejidos periféricos, dando lugar a adenopatías o hepatosplenomegalia. Los linfomas, sin embargo, tienen su origen primario en tejido periférico, ya sea adenopatías o en forma de hepatosplenomegalia. En sangre periférica se pueden observar desde pocas células malignas, lo cual es posible y más típico en la enfermedad de Hodgkin, pero también en el linfoma no Hodgkin. También puede ocurrir que haya muchas células malignas en sangre periférica. Esto solo ocurre en el linfoma no Hodgkin y recibe el nombre de linfocitosis o leucemización secundaria de un linfoma. Como digo, es más frecuente en los linfomas indolentes. De todos, el más frecuente, el linfoma linfocítico bien diferenciado, que sería el equivalente ganglionar de la leucemia linfática crónica. Debéis recordar que los linfomas se dividen en Hodgkin y variante no Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin, el prototipo de linfoma indolente es el linfoma folicular y el prototipo de linfoma agresivo es el linfoma difuso de células gigantes. Debéis recordar que la causa más frecuente de muerte en un linfoma indolente es su transformación a linfoma agresivo. Una diferencia de ambos es que en estadios avanzados en la enfermedad de Hodgkin veremos una tendencia a la leucopenia con eosinofilia. Por tanto, eosinofilia en enfermedad de Hodgkin es criterio de mal pronóstico. Sin embargo, en estadios avanzados de un linfoma no Hodgkin veremos una mayor tendencia a la linfocitosis. Asimismo, cabe recordar que mientras que una leucemia puede expresarse a modo de linfoma porque infiltrará tejidos periféricos, un linfoma, por definición, nace en tejido periférico y, por tanto, nunca será una leucemia, ya que el paso de linfoma a leucemia, mal dicho, se denominaría de forma correcta leucemización secundaria de un linfoma, es decir, el linfoma ya habría infiltrado médula ósea y daría lugar a linfocitosis con lo que se denomina leucemización, es decir, a su expresión en sangre periférica. Debéis diferenciar que el principal factor pronóstico de la enfermedad de Hodgkin es el estadio Ann Arbor, mientras que
En el linfoma no Hodgkin será el subtipo histológico, del cual dependerá el tratamiento. En el siguiente POSIT veis las principales diferencias entre la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. En cuanto a la incidencia, hablaremos que la enfermedad de Hodgkin sigue una tendencia estable, más o menos igual que años pasados. Sin embargo, estamos atendiendo a un incremento progresivo de linfomas no Hodgkin, debido fundamentalmente a la mayor tendencia de los VIH. Asimismo, si os cuentan que un linfoma nace de manera infraumbilical, es decir, abdominal, pensaremos directamente en un linfoma no Hodgkin, ya que los casos de presentación de enfermedad de Hodgkin infraumbilical son muy raros. Por lo tanto, la enfermedad de Hodgkin diremos que nace siempre supraumbilical. Ya sabéis que los siempres en medicina son relativos. Asimismo, una característica típica de la enfermedad de Hodgkin es su progresión ordenada, de manera que se iniciaría con una adenopatía cervical, que a continuación infiltraría mediastino y después axila. Sin embargo, esta progresión es desordenada y totalmente anárquica en el linfoma no Hodgkin. Puede hacer absolutamente lo que quiera, y es típica también el nacimiento extralinfático en las formas agresivas. Asimismo, la infiltración de médula ósea y, por lo tanto, su hallazgo en sangre periférica, es decir, la leucemización secundaria del linfoma, en la enfermedad de Hodgkin es muy poco frecuente, mientras que en los linfomas no Hodgkin, sobre todo los indolentes, es muy frecuente. Sin embargo, los síntomas B serán más frecuentes en la enfermedad de Hodgkin que en el linfoma no Hodgkin. Asimismo, la secreción de paraproteína es rara en ambos casos, pero si se diesen alguno de ellos sería más frecuente en el linfoma no Hodgkin. Recordar la IgM típica del Waldenström. El tratamiento en la enfermedad de Hodgkin es igual en todos los subtipos anatomopatológicos, mientras que en el linfoma no Hodgkin será distinto en función del estadio celular madurativo. Debéis recordar el linfoma angioinmunoblástico con la tríada de hipergamaglobulinemia policlonal, adenopatías y ras cutáneo. El linfoma de células natural killer entra dentro del diagnóstico diferencial de las úlceras de la línea media, con sífilis, granuloma de la línea media, granulomatosis de Wegener y neoplasia NK. Algunas peculiaridades de los linfomas no Hodgkin de célula B que debéis recordar son que el linfoma del manto típicamente infiltra el tracto digestivo, que el linfoma de células gigantes es agresivo y tiene tendencia a infiltrar sistema nervioso central, y que el linfoma de cavidades lo podemos encontrar con afectación pericárdica y derrame pleural. En la siguiente rama veis ordenado de más a menos agresivo todos los linfomas. El Burkitt, el más agresivo, a continuación el linfoma T del adulto, después leucemia aguda linfoblástica típica de la niñez, a continuación el linfoma no Hodgkin más frecuente, el linfoma difuso de células gigantes y por último el linfoma del manto, que aunque tradicionalmente se consideraba un linfoma indolente, debéis conocer que tiene un comportamiento bastante más agresivo que el grupo de indolentes. Debéis asociar el sufijo blástico a agresividad, excepto en el linfoma folicular o también llamado centrocítico centroblástico. Debéis asociar célula pequeña a indolente o benigno, excepto en el linfoma de Burkitt y en el linfoma de manto. Debéis asociar célula grande con agresividad, excepto en el caso del linfoma folicular, que es centrocítico o centroblástico.
Asimismo, debéis asociar cualquier linfoma T con agresividad, a excepción de la micosis fungoide, que deriva en el síndrome de Serasi. En los pacientes con VIH, aunque pueden existir tanto linfomas Hodgkin como linfomas no Hodgkin, estos últimos son los predominantes. En cuanto a la estirpe, diremos que son bastante más frecuentes los linfomas no Hodgkin de célula B, al igual que en la población general, y se debe a la infección por virus Epstein-Barr. Y en cuanto al comportamiento, diremos que predominan los linfomas agresivos. De célula pequeña, cuando existe una inmunodepresión variable pero generalmente leve, en este grupo encontraríamos el linfoma Burkitt asociado a la infección por virus Epstein-Barr y linfomas no Burkitt. Pero, sin embargo, los linfomas de célula grande son muy frecuentes cuando existen una intensa inmunodepresión. En este contexto encontraríamos el primario del sistema nervioso central asociado a infección por virus Epstein-Barr y el primario de cavidades asociado a la infección del virus herpes humano tipo 8.